Bendiciones, hermanos, hermanas. Ministerio Centro de Dirección Internacional. Vamos a continuar. Hoy queremos ver el significado de lo que es guiar. Vamos a ver en un diccionario secular, ¿verdad? Nos dice guiar es ir delante de alguien para indicarle el camino a seguir o para conducirlo hacia un lugar determinado. Es dirigir u orientar a una persona mediante consejos. Dice, y también mediante enseñanzas. Dirigir el crecimiento de las plantas haciéndoles guías. Es cuando una persona se deja dirigir por otra y que puede en esto también ser dirigido por señales. Entonces aquí, ¿cuál es el propósito de guiar? ¿Cuál es el propósito de dirigir a alguien? Pues considero que debe de ser de que se cumpla un propósito o de que se alcance una meta, ¿sí? Y al parecer, bueno, ahorita vamos a ver, ¿verdad? Puede ser a través, ¿verdad? Pues como dice aquí, de señales, puede ser a través de enseñanza, puede ser a través de consejos, puede ser a través de la misma educación. Nuestros padres, ¿verdad? De alguna manera nos guiaron, ¿verdad? En algunos casos bien, en algunos casos mal. Pero ahora tenemos nosotros al Espíritu Santo y debemos de ser guiados por Él. Y Él es el que nos va a enseñar, ¿verdad? Todo al respecto de Cristo, ¿sí? Entonces, y va a ser con la finalidad de que se cumpla el propósito que Dios tiene para nuestra vida y que no perdamos de vista la meta y que alcancemos la meta. Que permanezcamos, ¿verdad?, en aquello para lo cual el Señor nos ha llamado, nos ha capacitado, nos ha preparado, nos ha hecho competentes y bueno, nos haya levantado, ¿verdad? O te vaya a levantar, ¿verdad? O te vaya a enviar, ¿sí? Entonces, para todo esto se requiere guía y para eso tenemos, ¿verdad?, al Espíritu Santo que por supuesto va a utilizar o va a hablar a través, ¿verdad?, de ministros, de autoridades, de hombres, ¿verdad?, que ya han sido preparados, capacitados, hechos aptos, ¿verdad?, y han sido levantados, ¿verdad?, para llevar a otros a otro nivel, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Pero vamos a ver qué nos dice, ¿verdad?, el caso de la Strong. Nos dice aquí del Hebreo 5148, Najá, guiar, raíz primaria, dice guiar por implicación, transportar al exilio o como colonos, encaminar, guiar, llevar, conducir, pastorear, poner, traer. Entonces, aquí considero que los pastores son guías del pueblo que van realmente, ¿verdad?, a guiar al pueblo a través de la enseñanza, a través de la predicación, a través de consejos, ¿verdad? Ahora, sí es muy importante aquí, por ejemplo, que haya administración, que haya liberación, porque muchas veces, aunque te dan el consejo, no, la gente a veces no ha atendido y por lo tanto no ha entendido. Y no ha entendido no porque no quiera, sino porque no se ha quitado el velo, sino porque no ha sido quitada la ceguera o la sordera, ¿verdad?, espiritual. Entonces está implícito, ¿verdad?, que tiene que haber ministración. Entonces vemos que aquí pastorear, ¿verdad?, está implícito que los pastores van a guiar, ¿sí? Y muchas veces para ello se requiere que se pudra el yugo, el lazo, la cadena, ¿verdad?, que se atienda, que se entienda, que se quite la sordera espiritual, ¿sí? Nos dice Génesis 24:27, dice, y dijo, bendito sea Adonai, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mí su mano, su misericordia y su verdad,
guiándome Adonai en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Bueno, aquí es el capítulo 24 de Génesis, en donde Abraham manda a su siervo, ¿verdad?, su criado, a buscar esposa para Isaac. Pero entonces le dijo, tiene que ser de los que son mi familia. No quiero nadie que no sea de mi familia. Y entonces realmente aquí el criado de Abraham, ¿verdad?, sin conocer, sin saber, realmente fue guiado por el Espíritu de Dios, ¿sí? Nos dice Génesis 24:48, vamos a leer desde el 47. Entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres? Bueno, aquí sería muy importante que lean todo el capítulo 24, ¿eh? Aquí solamente tomamos, porque es muy largo, ¿sí? Entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Ya aquí, ya el criado de Abraham ya había encontrado a Rebeca. Entonces le interroga, ¿verdad? ¿De quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. Y me incliné y adoré a Adonai y bendije a Adonai, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Entonces, aquí él, ¿verdad?, está reconociendo que fue realmente guiado, ¿verdad?, por el Señor, ¿verdad?, por su espíritu, y en agradecimiento se inclina y adora, ¿sí? Éxodo 13:21 nos dice, y Adonai iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Eso sería como señales, ¿sí?, al fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Entonces aquí fue guiado el pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo bendito de Dios, el pueblo que Dios llamó y escogió, ¿verdad?, por la nube de día y por el fuego de Dios de noche, ¿verdad? Entonces aquí los está guiando. Y es Dios. Deuteronomio 32:12 dice, vamos a leer desde el 11, dice, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas, Adonai solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Entonces, Dios guió a su pueblo. Nehemías, vamos a leer el capítulo 9, versículo 12 y 19. Dice, con columna está describiendo, ¿verdad? Nuevamente, con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Vamos a leer del 18 al 19, ¿verdad? Además, cuando hicieron para sí el becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te sacó, que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú, con todo, con tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Entonces aquí vemos que Dios en su misericordia, ¿verdad? Pues sí, hicieron el becerro de oro, ¿verdad? El Señor se enojó, se irritó, ¿verdad? Pero pues el Señor sabía, ¿verdad?, que venían y salían de la esclavitud. Entonces vemos que el Señor es misericordioso, que el Señor es bueno. Job 38:32 dice, ¿sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? Pues mira, esto solamente Dios, ¿verdad? Salmo 5:8, guíame, Adonai, en tu justicia, a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino, ¿sí? Entonces, guíame, Adonai, en tu justicia. Entonces, nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo en la justicia del Dios Todopoderoso.
Salmo 23:3 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, por sendas de justicia. Es el Salmo 23, ¿verdad? En donde dice, el Señor es mi pastor. Entonces aquí vemos que los pastores tienen que guiar al pueblo. Aquí el pastor, ¿verdad? Está diciendo que es Dios. Dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Entonces Dios fue el pastor, ¿verdad? Del pueblo que llamó, del pueblo que escogió, del pueblo bendito, del pueblo de Israel, al cual bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Salmo 27:11 dice, enséñame, oh Adonai, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. ¿Sí? Entonces, son cuestiones que nosotros tenemos que clamar. Enséñame, ¿verdad? Guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos, porque si no es Dios quien nos mantiene en el camino de la gracia, en el camino de Cristo Jesús, en el camino de justicia, en el camino de rectitud, si no es Dios quien nos mantiene ahí, es fácil, hermano, que tú vayas y te desquites y tomes venganza en contra de tu enemigo y te vas a salir del camino. Entonces lo mejor es clamar para que el Señor nos mantenga en su camino de justicia, de rectitud, en su camino de la gracia, en ese camino que ya fue andado por Cristo Jesús. Amén. Salmo 31:3 dice, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo que es un trabajo, ¿verdad? Nuevamente, ¿verdad? De pastores. Salmo 43:3, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entonces dice, envía tu luz y tu verdad. Entonces vemos que la luz de Dios, la luz de Cristo, la verdad de Dios, la verdad que es Cristo, nos pueden realmente guiar, ¿verdad? Y conducir al santo monte, a la morada del Todopoderoso. ¿Sí? Salmo 48:14, porque este Dios es Dios con D mayúscula las dos, es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿A dónde? A su presencia. Amén. Gloria al Señor. Salmo 73:24 dice, con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Me has guiado según tu consejo. Entonces aquí vemos que es muy importante de quién recibes consejo, porque puede ser un consejo que no te guíe y que te saque realmente del camino de la gracia. Un mal consejo te saca del camino de Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, es muy importante de dónde viene el consejo, quién te aconseja, ¿sí? En quién vas a pedir un consejo, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Dice Salmo 78:14, les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Salmo 78:53, los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor y el mar cubrió a sus enemigos. Entonces, una de las cosas que va dependiendo de por quién eres guiado, ¿verdad? Que tiene que ser por el Espíritu Santo, tiene que quitar el temor. Porque nos dice la palabra que donde hay temor es que no se ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, ¿cómo vas a ser guiado por una persona que tiene temor? ¿Sí? Entonces, nosotros siempre, mi hermano, tenemos que buscar del Espíritu Santo. Y tenemos que buscar, ¿verdad?, el consejo en los ministros, en las autoridades, en los pastores, ¿verdad?, que vemos, ¿verdad?, que están viviendo una vida buscando del Señor, con comunión con Dios, ¿sí? Salmo 107:30 dice, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía
al puerto que deseaban. Salmo 139:10 dice, si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Entonces, andando realmente con el Señor, Él siempre nos va a guiar y Él siempre nos va a guardar, porque ahora tenemos al Espíritu Santo, ¿sí? Que el que nos guiará, nos enseñará y nos llevará a toda verdad, ¿sí? Salmo 139:24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que clamar porque el Señor realmente nos escudriñe, ¿sí? Dice, y ve si hay en mí camino de perversidad, y si lo hay, guíame en el camino eterno, ¿sí? Entonces, es siempre pedirle al Señor, ¿verdad? Que nos escudriñe, ¿sí? Que vea qué hay por su Espíritu Santo, ¿verdad? Que hay en la profundidad de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque todo lo que haya en la profundidad de nuestro corazón que esté fuera del diseño de Dios, eso nos va a desviar del camino, ¿sí? Por eso dice, ¿verdad? Y guíame en el camino eterno. Entonces, todo lo que esté en nuestro corazón, que está fuera del diseño de Dios, pedirle que lo quite, para que entonces nosotros, ¿verdad?, seamos guiados por el Espíritu Santo al camino que es eterno, el camino de Cristo Jesús, ¿sí? Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nos dice el Salmo 143:10, líbrame de mis enemigos, oh Adonai. Desde el 9 estamos leyendo, en ti me refugio, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, ¿sí? Entonces, es el Señor. Nos dice Proverbios 6:22, vamos a leer desde el 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, ¿sí? Bueno, sí estamos aquí entendiendo que el padre y la madre, ¿verdad?, son guías de los hijos, ¿sí? Y que entonces padres en Cristo que guardan la palabra, que se deleitan en la palabra, ¿verdad?, van realmente a ser buenos guías porque están buscando del Señor. Van a ser buenos guías porque están dando ejemplo. Van a ser buenos guías de sus hijos, ¿verdad? Y que aquí está diciendo, ¿verdad?, te guiarán vamos a leer de nuevo. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón. Aquí estamos entendiendo, hermanos, que lo que están haciendo los padres lo están enseñando con ejemplo. Y que entonces ese ejemplo, esas evidencias, ¿verdad?, es algo que va a aprender el hijo y es algo que va a estar realmente atado, ¿verdad?, a su corazón. Dice, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Es decir, esto va a ser, ¿verdad?, una enseñanza, ¿verdad?, un fundamento que va a estar al interior ya del hijo, ¿verdad? Porque esos padres tuvieron comunión con Dios, tuvieron guía del Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces esto se convirtió en testimonio, en evidencia que vieron sus hijos, ¿sí? Y de la misma manera que ellos buscaron de Dios
del Espíritu Santo, estos hijos van a buscar de Dios y del Espíritu Santo. ¿Sí? Aquí nos dice guiar, del hebreo 1869, darat, es raíz primaria, es pisar. Dice por implicación caminar. También tensar un arco, ¿sí? Por pisar para doblarlo. Dice andar, dirigir, encaminar, flechero. Pues sí, realmente un padre, una madre, alguien que está guiando, está aventando una flecha. Entonces, ¿cómo estás guiando tu ministro? ¿Cómo estás guiando tu papá? ¿Cómo estás guiando tu mamá? ¿Cómo estás guiando tu autoridad? Así es como estás aventando una flecha, ¿sí? Dice flechero, guiar, dice lanzar, pisador, pisar, pisotear, salir, tender. Nos dice Salmo 119, 35, dame entendimiento desde el 34 y guárdame y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Entonces, guíame por las sendas de tus mandamientos. O sea, estamos hablando aquí del antiguo pacto, en donde vemos que tanto la ley como los mandamientos, ¿verdad? No decían cómo cumplirse. La ley, los mandamientos eran precisamente, ¿verdad?, para guiarnos a Cristo, para llevarnos a Cristo. Entonces era una guianza, ¿verdad?, para que no se saliera la persona del camino, y al no salirse del camino, eso, ¿verdad?, esa guía los iba a llevar, los iba a dirigir realmente a Cristo, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Nos dice guiar, del hebreo 1980, halak, raíz primaria, dice andar, en una gran variedad de aplicaciones: acudir, adelantar, alcanzar, alejar, andar, apartar, avanzar, caminante, caminar, conducir continuamente. Entonces, tiene muchos significados. Entonces, guiar tiene que ver con el caminar, con avanzar, ¿sí? Pero nuevamente, ¿quién te está guiando? ¿Sí? ¿Cuántas veces, verdad, los papás empezaron a guiar a sus hijos y resulta que el hijo, verdad, le hizo más caso al amiguito y el amiguito se lo llevó por camino de drogadicción, por camino de alcoholismo, por camino de perversión? ¿Sí me explico? Entonces, sí está caminando, pero va al voladero, va a la perdición, va en un camino torcido. ¿Sí me explico? Entonces, en ese sentido es muy importante por quién está siendo guiado, ¿sí? ¿Quién te está guiando? ¿Sí? ¿Quién te está aconsejando? ¿Sí? Entonces resulta, ¿verdad?, que dejan a los padres y se van con el amiguito que tiene amargura, rencor, resentimiento, soberbia, ¿verdad?, que ya le hizo a la droga, al alcohol, ¿verdad? Y entonces, pues resulta, ¿verdad?, que está torciendo el camino, está dando mal consejo, ¿sí?, al otro amigo. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, y ahí, padres, cuidado, ¿sí? Y entonces aquí dice desaparecer, descargar, desvanecer, dice emprender, endurecer, ¿sí? Entonces, pues sí, cuando muchas veces, ¿verdad?, el mal consejo, la mala guianza, ¿verdad?, ese te lleva a un mal camino, lo que va a pasar es que tu corazón puede endurecerse. Y entonces te va a parecer que como las cosas del Señor, eso no, eso ya es antiguo, te vas a decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tu corazón se endureció por un mal camino, por un mal consejo, ¿verdad?, que seguiste. Proverbios 8:20 nos dice, sin embargo, una buena guianza te va a llevar por el camino de prosperidad, de bendición, ¿verdad? El camino de Cristo Jesús es camino de prosperidad, de bienaventuranza, de bendición, ¿sí?
Proverbios 8:20, vamos a leer desde el 19, nos dice, mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de las sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros. Entonces, el consejero, el que está guiando, debe de guiar por veredas, por camino de justicia, ¿sí? Y para eso, pues tienes que estar dentro del camino de la gracia. Para eso se tiene que ser temeroso del Señor. Para eso se tiene que tener comunión con el Señor. Para eso tienes que conocer tú mismo, consejero, autoridad, padre, madre, ministro, ese camino. Si no, ¿cómo vas a guiar a otro? ¿Sí? Nos dice Isaías 63:12, vamos a leer desde el 11, dice, pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está? Pues lo que pasa, ¿verdad?, es que se apartaron de aquel que los guió, que fue Dios. ¿Sí? Aquí guiar, del hebreo 833, es Ashar o Hashem. Entonces, a veces la gente se aparta del que te da buen consejo. ¿Sí? Y muchas veces muchas veces se aparta porque la gente quiere, el buen consejo estando en Cristo es un consejo en el Espíritu, porque has buscado del Señor. Pero aquel que recibe ese buen consejo se aparta de la persona que le da buen consejo porque quiere seguir viviendo en su carne, en el viejo hombre. ¿Sí? Guiar, del hebreo 833, Ashar o Hashem, raíz primaria, ser recto. Dice, usada en sentido más amplio, específicamente estar estable. Entonces, correcto, feliz. Entonces, el buen consejo, el ser guiado, ¿verdad?, conforme el diseño de Dios, conforme los principios de Dios, te lleva a estabilizarte, a una estabilidad que te va a dar, ¿verdad? Te vas a sentir gozoso y te vas a sentir feliz y vas a hacer lo correcto, ¿sí? Dice, figura ir hacia adelante, ser honesto, prosperar. Andar, bienaventurado, enderezar, gobernador, gobernar, guiar, ir, llamar, restituir. Entonces, cuando la persona es bien guiada, ¿verdad?, por el buen pastor, esa persona, al estar en el camino correcto de rectitud, de honestidad, de integridad, va a ser una persona estable y es una persona que va a tener gobierno, ¿sí?, que va a poder gobernar primeramente su vida y después su entorno, ¿sí? Porque, pues, una persona que gobierna afuera pero no tiene gobierno sobre su vida, pues es algo falso, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Isaías 3:12, vamos a leer desde el 11, ahí dice, ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Entonces, pues sí, se fueron realmente tras dioses extraños, ¿verdad? Y fueron guiados con engaño, ¿sí?
Aquí nos dice guiar del hebreo 5090, nahag, raíz primaria, impulsar hacia adelante. Entonces, aquí implicaría, ¿verdad?, que una persona que está siendo bien guiada, ¿verdad?, es una persona que va avanzando, que va prosperando, ¿sí? Dice dirigir, llevar lejos, suspirar, conducir, guiar, llevar. Nos dice Isaías 49:10, no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. ¿Sí? Entonces, ¿quién te está guiando, hermano, hermana? Entonces, manantiales de agua está implicando que tienes limpieza, que tienes pureza, que estás siendo limpiado, que estás refrescado, que no estás sediento. ¿Sí me explico? Entonces, ¿quién te está guiando? Lamentaciones 3:2, desde el 1 dice, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Entonces imagínate, me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Entonces, pues imagina, ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Entonces, la palabra de Dios es luz, es lumbrera. Entonces, si nosotros leemos la palabra, ahí mismo, ¿verdad?, está el Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos está iluminando, nos está hablando y nos está revelando. Pero ahora depende, obviamente, de tu voluntad y tener temor reverente, ¿verdad?, para obedecer la guianza del Espíritu Santo. ¿Sí? Hebreos 5095, Nahal, raíz primaria, dice propiamente correr con una chispa, fluir, conducir, proteger, sustentar, encaminar, guiar, llevar, pastorear nuevamente, sustentar, ¿sí? Entonces, pues mis hermanos, tenemos que tener ahí nosotros cuidado. Dice Isaías 51:18, vamos a leer desde el 17, despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Adonai el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. De todos los hijos que dio a luz, no hay quien la guíe ni quien la tome de la mano de todos los hijos que crió. Nos dice aquí guiar del griego, jodegos, conductor, maestro, guía, guiar. Entonces también vemos que un maestro es un guía. Y va a ser un guía, por supuesto, a través de ese testimonio, pero va a ser un guía por la doctrina, por la enseñanza, ¿sí? Entonces, porque el maestro, hermano, hermana, para que enseñe le tiene que ser revelado. Y cuando está hablando la palabra revelada, hermano, hermana, así como Cristo en esa parte de su ministerio como maestro, cuando él se paraba a hablar y a enseñar, ¿verdad?, pasaban cosas, porque la enseñanza derriba velos, ¿sí? Porque es enseñanza que no viene a ser de hombre, es enseñanza, ¿verdad?, que es de Dios, que es revelada, y que entonces eso va a ser guía a tu vida. Por supuesto, ¿verdad?, si la estás entendiendo, atendiendo, entendiendo y si la estás obedeciendo. Entonces, aquí el maestro también es un guía a través de la doctrina, a través de la enseñanza y, por supuesto, a través de su vida, porque él tiene que vivir también la enseñanza, la doctrina. Nos dice, ¿verdad?, Mateo 15:14 dice, entonces acercándose sus discípulos le dijeron,
desde el 2 estamos leyendo. ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Sí? Entonces aquí, cuidado, porque entonces aquí ser guiado por ciegos, es decir, hermano, que no están entendiendo la palabra, que no tienen revelación de la palabra, son ciegos y entonces están guiando a otros ciegos, ¿verdad? Y ambos caerán al hoyo. Dice Mateo 23, 16 y 24, dice, ay de vosotros guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. El 17 nos dice, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Ay, no puse el 24, mis hermanos. Bueno, Hechos 1:16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que le prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Entonces, ahí está diciendo que Judas fue guía de los que prendieron a Jesús. ¿Sí? Entonces, híjole, está tremenda, ¿verdad? Romanos 2:19, he aquí, tú tienes el sobrenombre, desde el 17 estamos leyendo, de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Entonces, bueno, creo que realmente son muy claros estos versículos, ¿verdad? Aquí hay otro significado, ¿verdad? Para guiar, del griego 3594, ¿verdad? Que es jodegeo, que es mostrar el camino, enseñar, guiar, pastorear. Entonces vemos que tanto los pastores como los maestros, cualquier ministro y cualquier autoridad, ¿verdad? Tiene que guiar y tiene que ser con la enseñanza, con el consejo, con todo lo que viene del Espíritu Santo, porque tienen al Espíritu Santo, ¿sí? Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, déjenme conectar, mis hermanos, ya. Si no se me apaga. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos guía. El Espíritu Santo está en el creyente, está en el pastor, está en el maestro, está en el consejero, está en el ministro, está en la autoridad, está en cada uno de los cuales tienen un ministerio. Todo aquel que recibió a Cristo tiene el Espíritu Santo, pero tienes que buscar de Él. Apocalipsis 7:17 dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Aquí nos dice, ¿verdad? Del griego guiar, del griego 71, hago, que es verbo primario, que es guiar, conducir, arrear, dice inducir, conceder, audiencia, conducir, guiar, llevar, etc. Dice Romanos 2:4, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, fíjate cómo la benignidad de Dios, la paciencia y la longanimidad de Dios es riqueza, porque esa riqueza de estos atributos de Dios nos guía
al arrepentimiento. Y no pienses que porque Dios, hermano, es misericordioso y no creas que porque hiciste ahorita algo inmediatamente te emite un juicio. No, Él es benigno, Él es de buena voluntad, ¿sí? Su paciencia y longanimidad es precisamente, ¿verdad?, para que seamos guiados, ¿verdad?, al arrepentimiento. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Gálatas 5:18, digo pues, desde el 16, digo pues, andad en el Espíritu con E mayúscula, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu con E mayúscula, no estáis bajo la ley. ¿Sí? Entonces, una vida, hermano, en el Espíritu, que es por el Espíritu Santo, está por encima de la ley. Mis hermanos, los bendigo con bendición de lo alto. Yo espero que realmente estén y estemos, hermano, siendo guiados, hermano, ministros, creyentes, autoridades, hermano, por el Espíritu Santo. Amén. Los bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendiciones.